Que abra su Biblia en Josué capítulo 3, versículo del 1 en adelante, del 1 al 7, porque queremos hablar de consagración, consagrarnos para Dios. Este es el domingo de consagración. Como sacerdote de esta iglesia, como autoridad que Dios me ha puesto esta mañana, Él puso en mi corazón poder consagrar a la iglesia para este año 2026. Pero hay que entender de qué se trata. ¿Qué es la consagración? Y de eso vamos a hablar esta mañana. Antes de actuar, antes de consagrar, antes de entregarle algo simbólico, que más que un aceite para que usted ore, unja a su familia, a su casa, lo que usted siente en su corazón, más que todo eso es un símbolo de la unción que viene por la consagración. Y por eso es importante. Yo lo felicito porque era de no perderse este domingo, de no perdérselo. Josué capítulo 3 versículo 1. Estaba Josué ya después de Moisés había muerto, y Josué estaba a punto de entrar a poseer la tierra, y estaba en los preparativos. Y dentro de los preparativos, Josué sintió algo: es necesario consagrarnos antes de seguir adelante. Es importante consagrarnos. Nosotros, Iglesia del Camino, es necesario consagrarnos antes de seguir adelante en el 2026. Dios nos ha prometido algo, y Él ha dicho que vamos a ver grandes cosas. Él ha dicho que vamos a tener grandes cosas este 2026. Él lo ha dicho y yo lo creo. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Yo estoy expectante, porque cuando Dios dice algo lo cumple, aunque mis ojos no vean. El problema no es Dios, el problema son mis ojos. Porque mis ojos miran otra cosa ahorita. Porque no sé si usted, pero el año para mí ha comenzado muy duro, muy difícil. Y yo creo que para muchos de nosotros. Pero ¿sabes qué? Eso no me marca lo que Dios ha dicho. A mí me marca la palabra que Él me ha dado. Son sus promesas. No es lo que yo veo, creo. No tiene nada que ver conmigo. Es lo que Él dice, porque Él es el que creó los cielos y la tierra, no yo. Y Él es el que me creó a mí. Así que estaban acá en ese momento para poder entrar, pero algo tenían que hacer antes. Y entonces Él les dice, vamos a leer, porque quiero que preste mucha atención al versículo 5, pero vamos a empezar por el 1. Dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo, y ahí está la clave, versículo 5. Y Josué dijo al pueblo, ¿qué dijo? Santificaos. ¿Por qué? No sé si está captando, está entendiendo, está comprendiendo. Porque Jehová hará maravillas mañana entre nosotros. Dios hará maravillas. Amén. ¿Qué nos ha dicho Dios para este año? Repito, le pregunto nuevamente, ¿qué hará? Dígalo fuerte, hará. Son maravillas. Pero antes que ver las maravillas, ¿qué tenemos que hacer? Santificarnos o consagrarnos, que es la misma palabra. Consagrarnos. Tenemos que consagrarnos. Antes de ver las maravillas, tiene que haber consagración. Dios no actúa con un pueblo mezclado. Dios no actúa con un pueblo que no le glorifica. Y no porque Él no quiera. Él es santo, 3 veces santo. Y cuando nosotros nos mezclamos,
En vez de traer la bendición que Él ha prometido, traemos la maldición que está sobre los que nos hemos mezclado, sobre el pecado, sobre las acciones del mundo. Por eso hay que apartarse, salir de en medio, pueblo amado, dice el Señor, y yo os recibiré. Pero es necesario entender este punto hoy más que nunca. Hoy que el pueblo de Dios está muy mezclado, muy entremetido entre las cosas del mundo. Ama a Dios, pero ama al mundo. Pero ya basta de eso. Por eso hay que consagrarse. Amén. Así es que versículo 6. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué. Yo quiero que usted se identifique con Josué esta mañana. Y esto se lo está diciendo a usted. Desde este día, ¿cuál día? El día de la consagración. Desde el día que te consagraste, comenzaré, dice el Señor. Josué hombre y Josué mujer, en esta mañana comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo el pueblo, para que entiendan que como estuve con Moisés, dice el Señor, estaré contigo. Que como estuve con Moisés, estaré contigo. Todos sabrán, todos entenderán que como estuve con Moisés, estaré contigo. Yo te voy a engrandecer, porque todos verán esa unción que voy a poner en ti. Todos verán ese fuego, todos verán esa pasión. Iglesia, Dios creó el pueblo para hacerlo suyo, pero para que sea un pueblo especial, diferente de todos los pueblos de la tierra. No igual, no nos tenemos que parecer al mundo, hay que parecernos a Cristo. Pueden sentarse, tome asiento por favor. Mire, Israel no está frente a un enemigo en este instante. No, todavía no. Está frente a una transición espiritual. Esta mañana es una transición espiritual. Diga al que tiene la par, esta mañana es transición espiritual. Diga conmigo, esta mañana implica una transición espiritual. ¿Qué es transición, hermano? Un cambio, vamos a un cambio, vamos a algo diferente. Hoy marca algo diferente en el espíritu. Hoy para Iglesia del Camino Santa Ana y todos los que están acá y todos los que me escuchan, el pueblo de Dios, y me voy a atrever a decir para el Salvador, implica una transición espiritual. Estamos a punto de conquistar y de ver esas maravillas en las cuales Dios se va a mover. El pueblo de Israel estaba a punto de ver cómo el mar, cómo el río Jordán se abría. Porque no solo se abrió el mar rojo, también el Señor tuvo que hacer el milagro de abrir el Jordán, separar las aguas del Jordán para que ellos pudieran pasar en seco, y lo hicieron. Luego vieron cómo se derribó la mejor muralla de todos los tiempos, que no los dejaba conquistar, pero el Señor la derribó. Luego vieron conquista tras conquista, el poder de Dios, la fuerza de Dios, la gracia de Dios, la unción que estaba con ellos, cómo los pueblos comenzaron a temblar porque venía el pueblo de Dios, porque Dios estaba con ellos. Déjame decirte, pueblo de Dios, Dios está contigo. Dios está contigo. Y los demás pueblos lo verán y sabrán que Dios está contigo, y temerán todos tus enemigos y huirán de delante de ti, por cuanto el poder del Todopoderoso está contigo, ha estado y estará todos los días de tu vida. Pero antes de cruzar el Jordán, Dios no les pidió ayuno, Dios no les pidió otras cosas. Dios les pidió: conságrense. Conságrense. Porque la consagración no es un complemento, sino que es un requisito. ¿Qué es consagrar? Por ahí está. Consagrar es apartar algo o alguien para el uso como. Esto me encanta. Dios no quiere que seas de otro ni de otra. Dios quiere que seas de Él solamente. Solo como 4 amenes escuché, así como que se quedaron así como que pero y un poquito para otro lado, nada.
todo para Dios. O todo o nada. Diga el que tiene la paz, o todo o nada. Por eso el diablo está trabajando fuertemente en querer destruir el modelo del matrimonio, porque el matrimonio es eso, una exclusividad. Pero no, luego salieron los derechos de las mujeres, y que las mujeres tenemos que ser libres también, y que podemos ser que nosotros querramos, y toda esa paja que sale del mundo. Pero el matrimonio fue hecho y dice la Biblia, y los dos serán una sola. Y le dice Pablo a los Efesios, esta unidad no se trata del matrimonio, se trata de Cristo y la iglesia. Un solo cuerpo. Cristo es la cabeza y nosotros somos. Imagínese un cuerpo donde está la cabeza, pero el brazo está en otra persona. La pierna de este cuerpo está por otro lado, y los ojos de este cuerpo. ¿Qué sería eso? Un monstruo. Dios no ha creado monstruos. Dios todo lo que ha hecho lo ha hecho perfecto. Dios te creó para la exclusividad de Él. Si Él te compró, y aunque te hagas así como que Dios te compró, Él pagó por ti para que seas de Él. Consagrar significa apartar algo o alguien para el uso exclusivo de Dios. Es la decisión consciente y continua de apartar nuestra vida, nuestro corazón y nuestra conducta para Dios, permitiendo que Él nos santifique y nos use conforme a su voluntad. Claro, Dios nos ha dado un libre albedrío, pero la voluntad de Dios es perfecta. Y por eso Él dice, bueno, aquí estoy, para que vengan. Yo los voy a consagrar, los voy a apartar para mí. Van a ser un pueblo especial. Éxodo 29 nos muestra, mire, algo de la consagración. Capítulo 29, versículo 1 al 9. Vamos a ir entendiendo esto de la consagración. ¿Por qué? Porque mire, Dios consagró personas, Dios consagró utensilios, Dios consagró el templo, Dios consagró todo, hermano. Todo lo que es de Él, Él lo consagraba para Él y decía, esto será para mí. Y era de uso exclusivo. Los instrumentos que se utilizaban en el templo eran de uso exclusivo para el templo, para Dios. No se mezclaban. Los sacerdotes estaban exclusivamente para servirle a Él. Por eso es importante que entendamos. Ahora, no quiere decir que usted va a estar solo metido en el templo. No, pero todo lo que usted haga va a hacerlo para la gloria de Dios, porque usted le pertenece a Dios. Vive para Él. Éxodo 29, versículo 1. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Hablando de los sacerdotes. Toma, mire, un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. ¿De qué nos habla esto? De un sacrificio. Para poder consagrar tenía que haber un sacrificio, primero. Segundo, versículo 4. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Y qué ibas a hacer? Y los lavarás con agua. Segundo, tiene que haber un lavamiento. ¿Está captando? ¿Quién es el sacrificio? ¿Quién es el sacrificio para usted y para mí? Cristo. Cristo. Segundo, ¿con qué nos lavamos ahora? Con su sangre. Vamos, para que vayan entendiendo y captando. Versículo 5. Y tomarás las vestiduras. Mira, hasta esto tenía que cambiar hasta las vestiduras. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra, que es el gorrito de la cabeza, sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. ¿Qué significa todo eso? La Biblia dice que tenemos que revestirnos de Dios, que tenemos que vestirnos de la nueva vestidura, no la vieja. Que tenemos que quitarnos la vestidura vieja y ponernos la nueva. Esto significa proceso de santidad. ¿Qué más? Versículo
7. Luego, ¿qué vamos a hacer luego? Tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza. ¿Y qué le vas a hacer? Le ungirás. Vamos a ser ungidos con aceite fresco, que es el poder del Espíritu Santo. Pero recibiréis ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Luego dice, versículo 8: y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas, los ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Ve ahí, solo para darle una recordadita, ¿qué significa la consagración? Ofrecer un sacrificio, que es Cristo se ofreció por nosotros una sola vez y para siempre. Segundo, lavar con agua, que la sangre de Cristo nos lava y nos limpia ¿de cuántos pecados? Tercero, vestimenta santa, Cristo nos viste con su manto de justicia. Quinto o cuarto, ungir con aceite, que somos ungidos con el aceite del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver en detalle qué implica consagrarse para Dios hoy. Dígale que tiene a la par, hoy vamos a ser consagrados. Ahora, hermano, usted tiene una voluntad propia. Usted es libre. Cristo nos hizo libre, como dice la Escritura. Solo que no uséis esa libertad para cosas malas, pero eres libre. Usted tiene la libertad hoy, pero como congregación vamos a ser consagrados hoy. La iglesia del Camino Santa Ana será consagrada hoy para la gloria de Dios, porque mañana veremos maravillas. Y yo sí quiero ver esas maravillas. Yo sí quiero ver las cosas grandes, y yo sé que las vamos a ver. Cosas mayores. Las cosas, dice la Biblia, cosas mayores de las que Cristo hizo son las que ustedes van a hacer también. Pero hay que consagrarse. Ahora, lo que implica es separación para Dios. Diga que tiene a la par, tienes que ser separado para Dios. O sea, eso es lo que significa santificarse, ¿verdad? Separados para Dios. Por ejemplo, ellos están consagrados para servirle al Señor, para servirle a Dios. Separados para Dios. Ustedes, los servidores de Iglesia del Camino Santa Ana, separados para servirle ¿a quién? A Dios. Usted está ahí sentadito, separado ¿para qué? Para servirle a Dios. Levítico 20:22 lo dice Dios. Mire, vea: guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no, oiga, ahí viene lo primero. Esto significa separarse. Y no que andéis en qué, hermano, en las prácticas. Quiero que lo lea. Y no andéis en qué, en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y yo los tuve ¿qué? Por abominación. Cuando nosotros nos mezclamos, esa abominación viene sobre nosotros. Por eso el Señor dice: salgan de en medio, ya dejen de mezclarse, no vivan mezclados. Ya deja de seguir a esos influencers que siguen, ya deja de seguir esas cosas, ya deja de estar oyendo esas voces. Mejor lee la Biblia. ¿Sabe, hermano? Le recomiendo y le doy un consejo: lea la Biblia en un año, comience a leerla. No importa que no comenzó el primero, pues comience mañana, pero léala por favor, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y por eso perecemos por falta de conocimiento. Y a cualquier cosa le decimos amén, porque no conocemos la Biblia. Hay que conocerla, hay que estudiar, hay que escudriñar las Escrituras. Versículo 24: pero a vosotros os he dicho, o sea, a ustedes, a mí. ¿Qué nos dice? Vosotros poseeréis la tierra de ellos. ¿Está escuchando? Ustedes van a poseer todo lo que estas tierras tenían. Dios nos dará todas las cosas. Vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová vuestro Dios, que os ¿qué? He apartado de los pueblos. Por tanto vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo. Iglesia, hay que hacer diferencia. El mundo no hace diferencia entre las cosas, nosotros sí.
y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Versículo 26: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis ¿de quién? Dije que tiene para no te durmas, sos de Dios. ¿Cuántos saben que son de Dios? Hermano, fuimos comprados por sangre. Él nos apartó, Él nos tomó. Déjame decirle algo. Hay algo que nos cuesta entender a todos, pero cuando yo trato de explicármelo a mí mismo, solo me lleva a tirarme al suelo y decir: gracias, Señor. ¿Por qué Dios lo escogió a usted y no escogió a otros? ¿No se ha preguntado? Mire cuántos andan fuera del Señor, cuánta gente no quiere saber nada de Dios, y a usted Dios lo escogió, fíjese. A usted Dios lo escogió. Del día que te da par, Dios te escogió a ti y no a otro. No sé si se siente orgulloso, pero eso me lleva a mí a decir: Padre, gracias por haberme cogido, gracias por haberme salvado, gracias por rescatarme. Por eso Dios te tomó y dijo: vas a ser mío. A este quiero, dijo el Señor. Y no eras el más bueno, ni el más bonito, ni el mejor, porque escrito está: a lo vil del mundo escogió Dios, y a lo menospreciado y a lo que no es, para a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios te escogió a ti. Y otros dicen: ay, ¿y por qué a vos? Si vos eras el más malo. Si yo me acuerdo que antes vos eras tremendo. Y entonces queda: yo no sé por qué, pero estoy agradecido con Dios. Dios ha sido fiel conmigo, fiel. Mire lo que dice aquí, Éxodo 19. Estamos en el primer punto, que es separación para Dios implica consagración. Éxodo 19, versículo 4: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis ¿el qué? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, y por eso te las estoy diciendo esta mañana. Vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y el Apocalipsis lo menciona, que somos reino de sacerdotes para Dios el Padre. Él nos compró con su sangre. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación, pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que lo primero, la consagración implica que está siendo separado para Dios. Ya no lo contamines. En una forma negativa, para tratar de explicarle esto, en una forma negativa lo voy a tratar de presentar. Cuando en los tiempos de la pandemia alguien se enfermaba de COVID dentro de la casa, usted tenía que, lo voy a presentar en forma negativa, usted tenía que consagrar los platos que usaba el enfermo, ¿sí o no? ¿Qué significaba eso? Que nadie los usaba, solo esa, ¿verdad que sí? Por eso estoy hablando de una forma negativa. Pero en la forma positiva, entonces Dios te consagra a ti y dice: Jorgito será para mí, así que nadie me lo toca, porque Él me pertenece a mí, y nadie me lo va a tocar, ni me lo va a usar para otra cosa, sino para lo que yo quiero, porque Él me pertenece. Eso significa consagrarse, apartado para Dios. Nadie te toca porque eres de Dios. Siento que no me están entendiendo. Pero lo que Dios hace no es una manera de egoísmo, no es egoístamente. Es que
te saca de lo malo, de lo feo, de lo sucio, de lo enfermo, y dice ahora, ¡pum!, aquí te pongo en el lugar especial, mas vosotros sois mi especial tesoro. No sos cualquier cosa, sos el especial tesoro de Dios. Eres como la niña de los ojos de Jehová. No eres cualquier cosa. Y Dios dice, y te aparta, no me lo toque porque esto es sagrado. Como cuando usted compra un pan, el mejor pan de esos caros, que usted fue y lo compró y dice, esto es mío, no me lo... Y hasta le pone un rótulo, no tocar, solo me lo como yo. Entonces la gente dice, ay, qué egoísta. No, es suyo, para usted, para su deleite, para su uso. Así es esto. Espero que me esté entendiendo. Número 2, lo segundo, ¿qué significa consagrarse? Hacer tuyo el sacrificio de Cristo. La manera de consagrarlo era presentando un carnero, presentando todo un sacrificio, una forma de sacrificio. Usted ya no necesita. Lo que necesita para consagrarse es haga suyo el sacrificio de Cristo. Cristo murió por usted. Y usted tiene que decir, Cristo murió por mí. Lo creo, lo recibo. Tiene que haber una aceptación de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Mire lo que dice Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados, o sea, consagrados, mediante ¿qué? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Dios te consagra en la cruz del Calvario. Dios nos consagró y dijo, ustedes son míos. Y cuando Cristo dijo consumado es, dijo, es que son consagrados, son un pueblo santo. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo como perfectos para siempre ¿a quiénes? A los santificados. Tú eres perfecto en Cristo Jesús. Amén. Tienes que hacer tuyo el sacrificio de Cristo. Levante su mano derecha y diga conmigo, esta mañana yo declaro que creo que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó al tercer día, y ahora está sentado a la diestra del Padre, y Él me santifica en ese sacrificio, y yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Él nos santificó ya. Él nos consagró en ese cuerpo. Por eso es importante, no puede haber un hijo de Dios sin creer en el sacrificio de Cristo. ¿Qué es eso? Es recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y lo digo, ¿sabes por qué lo digo? Porque hay mucha gente que viene a las iglesias y nunca ha recibido a Cristo. Nunca ha hecho la oración de fe. Y sí tienes que hacerla, porque lo dice Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ahora, cuando yo recibí a Cristo, yo lo recibí en la calle. Yo venía de un momento difícil y en la calle el Espíritu Santo me tocó y yo recibí a Cristo. Pero cuando yo entendí este principio de confesar con mi boca, entendí que era necesario hacerlo público. Y entonces un día yo lo hice dentro de la congregación y lo hice público, que yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Porque son dos requisitos: que confesar es con tu boca, hay que abrir la boca. Pero lo segundo es, y creyeres en tu corazón que Dios, que no está muerto, que no es un Cristo muerto, que Dios no está muerto, que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Por eso es importante confesar. ¿Qué significa hacer tuyo el sacrificio de Cristo? Es eso, haber confesado a Cristo.
Y yo te voy a decir algo, y quiero que todos cierren los ojitos, bajen sus cabecitas, por favor, porque quiero orar por las personas que están en este lugar, pero que todavía no han recibido a Cristo. Y pido oración, que todos los que ya lo recibieron comiencen a orar por los que no lo han hecho, todos con sus ojitos cerrados. Cristo te ama de tal manera. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero invitarte a ti, si no has hecho la confesión de fe, hoy hazlo público. Ahí donde estás, levanta tus manos y dile: Señor, yo te recibo. Si no estás seguro, hazlo esta mañana. Te voy a invitar ahí donde estás, que levantes una mano, tu mano derecha específicamente en alto, y le digas al Señor: yo creo en ti, yo te confieso como Señor y Salvador. Yo creo. Aquí hay un hombre que está valientemente haciéndolo, y no digo que quizás alguna vez lo has hecho, pero hoy quiero que lo hagas con toda firmeza y lo confieses, porque ya vamos a hacer la oración. Pero voy a insistir, porque sé que hay muchas personas dentro de la iglesia, esta iglesia, que nos acostumbramos a venir y a que nos digan: hermano, Dios le bendiga, hasta servimos y hacemos cosas, pero quizás nunca hemos hecho la confesión, nunca lo hemos hecho público. Pero esta es una mañana en la que te invito a que lo hagas público. Así que levanta tu mano en el nombre de Jesús y hazlo público. Y todos vamos a hacer esta oración. Todos vamos a decirle: Señor Jesús, esta mañana, pero dilo por favor, dilo fuerte: Señor Jesús, esta mañana te confieso como mi Señor y mi Salvador. Creo en ti, creo que moriste en la cruz, que fuiste sepultado, pero resucitaste al tercer día, y hoy estás sentado a la diestra del Padre, y que tú eres mi Dios. Por eso te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Y felicita al que tienes a la par. Felicítalo, felicítalo. Dale una felicitación por haberlo hecho. Mira, si 100 veces lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. A mí no me interesa qué van a decir, no me interesa. Yo creo en Jesús, y cuantas veces sea necesario que levante mi mano, lo voy a hacer. Así que yo te animo a que lo hagas constantemente. Pero ¿qué más necesitas? Tercero, limpieza. 3, y transformación interior. La consagración, ya dijimos, primero es apartarse, conlleva el apartarse, el tomar la decisión de apartarse para Dios. Segundo, el hacer nuestro el sacrificio de Cristo. Tercero, implica una limpieza y transformación interior. Hay que lavarnos con la sangre de Cristo. Hay que limpiarnos con la sangre de Cristo. ¿Sabe, hermano? Mire, a mí me encanta mucho ¿cómo le puedo decir? Un ritual, pero ¿qué otra manera lo puedo usar? Los ejemplos prácticos, que experimentemos las cosas como Cristo hacía. Él predicaba y mostraba un árbol, mostraba una fruta y mostraba algo para explicar algo. Y a mí me encantaría hacerlo, pero a veces uno se detiene porque lo pueden agarrar por otro lado. Pero le voy a explicar, y ya le digo todo esto porque sentí en un momento dado poder hacer por ejemplo, este punto, a través de lavarnos las manos en un guacalito con agua. Y lavarnos las manos implica un ritual que significa: yo me lavo en la sangre de Cristo. Dice, no recuerdo el salmo cuál es, pero dice: ¿quién entrará al monte santo? Y dice: el limpio de manos, de corazón puro,
y sin vanidades. Y por eso es importante, pero que entendamos, hermano, que necesitamos comprender que necesitamos limpieza constante todos los días. Levántame la mano los que se bañan todos los días. La mentira es pecado. Mire, ¿por qué se baña todos los días? Cuénteme, ¿por qué se baña todos los días? Porque nos ensuciamos todos los días, ¿verdad? Quiera sí o no, ¿verdad que nos ensuciamos? Algo tocamos, algo, y así es en el espíritu. Nos manchamos y nos ensuciamos esas vestiduras de Cristo todos los días. ¿Y qué tiene que hacer? Limpiarse todos los días. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. Primera de Juan, creo que es 1:7, si me lo buscan. Primera de Pedro 1:9. Ese no lo trae, pero búsquelo, porque es importante entenderlo. Es importante comprender la limpieza interior todos los días, hermano. Porque lo que sucede es que empezamos a acumular pecado tras pecado y a vivir una vida desordenada y pensamientos y cosas, y nos vamos, no, es Primera de Juan, creo. Primera de Juan 1:7. O sea, Primera de Juan, ¿alguien que ya lo encontró? Ahí está, ese es. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué dice ahí? ¿Su hijo qué hace? Versículo 8. Miren lo que dice el 8. No, siempre Primera de Juan. El versículo 8 del versículo de Primera de Juan 1. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, que dice, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Y ahora, ¿cómo nos lavamos con la sangre de Cristo? Confesando el pecado. Otra vez abriendo la boca. Hay que confesarle a Dios: Padre, perdóname, acabo de tener un mal pensamiento. Padre, perdóname, me enojé. Perdóname, mentí. Perdóname, Señor. Eso es lavarse todos los días. Eso es vivir consagrado para Dios. No dejes que el pecado crezca. No dejes que el pecado extienda sus tentáculos. No dejes que la consecuencia del pecado crezca y corra hacia tu familia, hacia tus hijos, hacia tu entorno. Lávate todos los días. En el instante pídele perdón a Dios. Pídele a Dios que te conceda arrepentimiento por cada pecado, por muy sencillo que te parezca. Una mentirita, pídele perdón a Dios. Un enojo, la Biblia dice: airaos pero no pequéis. Te ofendiste, pídele perdón a Dios. No justifiques. No se trata de justificar. El único que nos justifica es Cristo, por medio de su sangre. Así que la limpieza interior, mire, Éxodo 19 versículo 10 dice: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y hagan algo: laven sus vestidos. Tienes que lavarte todos los días con la sangre de Cristo. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Pero laven sus vestidos. Es necesario. Salmo 51 versículo 7 dijo David: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, ¿el qué? Un corazón limpio, y renueva un espíritu. El Salmo 51, yo se lo recomiendo para que usted lo lea en su casa completo. Es la confesión de pecado de David cuando pecó con Betsabé.
Pero esto un año después, pero a David le vinieron grandes consecuencias por su pecado. Pero David vino y se humilló, y comienza el Salmo 51 en el versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y David comienza y extiende todo ese salmo. Es precioso, yo se lo recomiendo. De confesión. La vida no es de vivir, es que el hermano Oscar, es que el hermano, y empezamos a echarle las culpas a todos, pero nosotros no hacemos nada. ¿Se ha fijado usted? No se trata de echar las culpas a nadie, es de reconocer nuestro pecado, porque hay una sangre eterna, la sangre del pacto eterno. Hay un versículo que creo que está en Zacarías, que habla y dice que hay una fuente que está dispuesta para la purificación del pecado. Para la purificación del pecado. Una fuente a la cual usted y yo podemos correr todos los días. Esa fuente es Cristo. Todos los días a lavarnos y limpiarnos y vivir limpios, purificados todos los días. Así que hay que lavarnos. Pero cuarto, implica una renovación interior. El cambio de vestidura. Una vestidura nueva. Dios le puso vestidos nuevos a los sacerdotes. No podían usar la misma, y esa vestimenta la tenían que usar solo para servirle a Él. No la podían usar para otras cosas. Yo recuerdo haber escuchado a un pastor contar que cuando él empezó a predicarle al Señor, él tenía un saco, y ese saco solo era para servirle a Dios. Él tenía un saco que era el único que tenía, y ese es el saco que siempre se ponía. Y lo criticaban porque decía el mismo saco. No sé si usted me critica a mí, pero bueno, el mismo saco se puso, lo mismo, igual. Pero él dice no era porque no podía comprar otro, era porque era consagrado para Dios, y lo había consagrado para Dios. Se ponía el mismo saco siempre porque estaba consagrado. No estoy diciendo que hay que hacerlo así, es una forma de comprender y en lo personal, pero el cambio de vestimenta implica una renovación en el interior. Hay que ser renovados, hermano. Hay que buscar transformación, cambios en la vida. No podemos seguir siendo los mismos todos los días, o decir así soy yo, y si me quieren bueno, y si no. Yo soy bravo, y qué, cambie, sea renovado. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué tenemos que hacer? Despojaos del viejo hombre, o sea, la vieja vestidura. Y dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese no sirve, hermano. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos ¿de qué? Del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay que renovarse todos los días. Hay que buscar una renovación. Señor, cámbiame, Padre, ya no aguanto yo ya no aguanto. Mira mi carácter, mira mi manera, mira mis pensamientos, mira las intenciones de mi corazón, mira mis ojos, mis oídos. Cámbiame. Esa es la vida cristiana, hermano. No la apariencia, sino la lucha, la batalla. Por eso Pablo dijo antes de morir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Ese es vivir una forma cristiana. Y quinto, repitamos los 4 pasos que implica consagrarse. Número 1, separados para Dios. Número 2, hacer tuyo el sacrificio de Cristo. Número 3, limpieza y transformación interior. Número 4, renovación interior. Y número 5, ser ungido con el aceite fresco del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren el aceite fresco? A 3 se lo vamos a dar. Pero ¿sabe qué? Salmo 92, mire lo que implica esa unción del Espíritu Santo. Salmo 92, versículo 10. Póngase de pie, por favor, ya. Póngase de pie. Salmo 92, 10. Ser ungidos con aceite fresco. ¿Qué implica la consagración? Número 1, separarnos para Dios. Número 2,
O sea, es tener a Cristo, recibirlo, hacer nuestro su sacrificio. Número 3. No podemos estar viviendo una vida llena de pecado y creer que todo está bien. No, hermano, mire, es más fácil que eso. Es más fácil que estar diciendo yo no lo hice. ¿Y por qué? Pues, solo a uno lo acusan, yo no. Mire, es más fácil que eso, hermano. Pídale perdón a Dios, confiese sus pecados. Ya. Número 4. No podemos seguir siendo los mismos. Cada año hay que buscar cambios, una renovación en nuestro ser interior. ¿Y sabes quién hace la transformación? El Espíritu Santo. Pero 5, hay que ser ungidos con aceite fresco todos los días. Recibe la unción. Y le voy a explicar. Hay personas que dicen, no, en el día que recibiste a Cristo, ese día fuiste ungido y ya estuvo. Pero yo lo he visto y yo te lo voy a explicar en la práctica. Lo que veo en la práctica es que hay personas que dicen, sí, yo, mira, ya en 1950 yo ahí recibí el Espíritu Santo. Pero después le ves una vida bien carnal. Porque el Espíritu Santo lo necesita hoy, mañana y siempre. Y lo que sucede es lo que explica y de la manera bíblica está en la historia de las 10 vírgenes. ¿Cuál fue el problema de las insensatas? ¿Por qué fueron insensatas? Porque no llevaron aceite en sus vasijas. Tenían solo en sus lámparas, o sea, el aceite que Dios les dio, y con ese se quedaron. El día que recibas a Cristo, te llena de aceite. Pero estas insensatas no buscaron más. Pero las prudentes llenaron sus vasijas para refilar todos los días, para que nunca se apague la llama del Espíritu Santo en tu corazón. Nunca. Por eso la unción es constante, todos los días. Te di como 10 mensajes en uno solo. Espero que hayas escuchado y hayas abierto tus oídos, porque esto es vida, iglesia. Esto es el evangelio. Esto es la vida cristiana. Porque hoy en día vemos muchos que llegan a las iglesias, asisten a las iglesias y no oyen, no reciben, no anotan, no hacen nada, se van y van a seguir su vida como siempre. No hay transformación, no buscan el perdón, no buscan cambio, no buscan la unción, no entienden que son de Dios y viven la vida como el mundo lo vive. Y como no buscan de Dios, comienzan a buscar información en el mundo, en los influencers, YouTube. Alguien me decía ayer, es el consumismo de información que ahora hay. Ese consumismo. Y la gente consume TikTok. Y nosotros también. TikTok, Facebook y todas esas cosas que usted. Pero no consumimos la palabra de Dios. Eso es como que usted dele de comer a alguien todos los días algodón de azúcar. Dele por un mes algodón de azúcar. Todos los niveles de su cuerpo se van a distorsionar y vamos a ver una vida toda enferma. Pues así es lo que está pasando. Estamos solo consumiendo todo eso, TikTok, Facebook, todo. Y algunos, los más espirituales, lo que dijo fulano, mengano, y les gusta. Sí, pero ¿y qué tal la palabra de Dios? ¿La estás consumiendo? ¿Estás comiendo? ¿Te estás alimentando con la palabra viva todos los días? Sí, pastor, hermano Oscar me manda el mensaje, el versículo del día, y solo eso. Te conformas con un trocito de pan y ya, con eso te alimentas todo el día. Lo que necesitamos más. Por eso les recomiendo, vamos a leer la Biblia en un año. ¿Sabe qué les recomiendo? Léala desde Génesis y váyase de corrido hasta Apocalipsis. Si nunca la había leído, si jamás la ha leído, entonces empiece desde Mateo, del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, y todo se va hasta el Apocalipsis. Y después que termine el Apocalipsis, comienza desde Génesis.
comienza a leerla. Y ahí póngale un separador. Y lo que no entienda, apúntelo, pero no la deje de leer. Léala. Es vida para usted. Es que eso es el evangelio, hermano. Y eso es lo que hemos dejado de hacer. Pero ese es el evangelio. Estamos acostumbrándonos a que ahí en mi casa, ahí cuando estoy lavando los trastes, estoy escuchando al pastor tal y al otro pastor tal y al otro pastor tal, y ahí lo vivo escuchando. Pero eso no es la vida cristiana. Está bien, no digo que esté mal, pero es mucho más que eso. Es entender, número uno, que somos apartados que somos posesión de Dios, que Él es nuestro dueño, somos para Él, estamos consagrados para Él. No para el mundo, hermano, es para Él. Lo que sus ojos ven, cuidado, porque sus ojos son de Él. Segundo, ¿para qué somos? Para que el sacrificio de Cristo sea parte suya, hágalo suyo. Tenemos que hacerlo, no es, somos salvos por gracia. Tercero, lavarnos, limpiarnos, purificarnos con la sangre de Cristo. Cuarto, transformación, tiene que haber renovación. Y quinto, unción. Salmo 92, ¿qué trae la unción? Pero tú, leámoslos todos juntos para que se escuche fuerte. 1, 2, 3. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticias. Aleluya. Pero necesitamos ser ungidos con aceite fresco. Necesitamos el aceite fresco. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay dos aplicaciones a este vino. El mundo es un vino que embriaga, pero también el vino literal embriaga. Por eso está diciendo, no se embriaguen con vino. No. Pero pastor, yo socialmente, dice el Señor, no. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay. El vino, el problema del vino es que te trae malas decisiones, te hace errar en la vida, te hace arruinar tu vida y arruinas a los demás. Si no, pregúntele a muchos de los que han sido alcohólicos aquí. Pregúntele cómo comenzaron. Pregúntele a los hijos de padres alcohólicos lo que sufrieron. Pregúntele a las esposas de esposos alcohólicos lo que sufrieron. ¿Y cómo comenzaron? Con una. Socialmente, así se comienza. Pero el Señor dice, no hagan eso. Hagan algo, dice. Antes bien, sean ¿qué? Llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Alguien puede preguntar, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Sí, porque el Espíritu te embriaga también. El Espíritu te embriaga, pero no hay disolución. Al contrario, hay sabiduría, hay gozo, hay poder, hay fuego, hay alegría, saltas, te regocijas. Hay gente que grita, hay gente que cae, hay gente que se renueva, hay de todo. Pero el Espíritu Santo te da vida, te fortalece, te vivifica. Así que hoy vamos a hacer algo. Vamos a ser llenos del Espíritu Santo, pero vamos a tomar la decisión y vamos a ser renovados en la fuerza. Y luego aquí te vamos a entregar un aceite. Me traen un botecito de aceite, por favor. Te voy a entregar un aceite. Espero poderle dar a todos. Pero ese aceite, más que va a ser un aceite para que tú puedas ungir,
Es pequeño porque si no, no nos alcanzara todo el aceite de él. Pero que por cierto lleva la promesa de allí. Puedes ungir a tu familia. La Biblia dice, lee Santiago. Puedes ungir a los enfermos y ellos van a sanar. De hecho, te recomiendo, cuando ores por un enfermo en tu casa, úngelo. Y si no tienes usa el de la casa, pero úngelo, porque es la fe la que actúa. Pero también esto simboliza el aceite del Espíritu Santo. Y hoy te vamos a entregar esa unción. Y cuando lo recibas, recibe la unción. Pero esto se acaba. Tú tienes que renovar esa unción todos los días, como las vírgenes prudentes. Llena tu vasija todos los días en tu casa. Muchos de los que están aquí fueron bautizados en el Espíritu Santo hace muchos años y perdieron la unción. Pero hoy vas a irte nuevamente con la unción, pero no la pierdas. Hace algunos años nos pasó que dimos algo, no recuerdo qué fue lo que dimos acá, y en las sillas encontramos que la gente los dejó en las sillas, otros en los baños. Muchas veces recibes de Dios, recibes la unción y la dejas tirada. No la desperdicias. Esta mañana no desperdicies la unción. Esta mañana no desaproveches, hermano. Esta mañana he predicado no para juzgar ni criticar a nadie. Yo soy el menos indicado para juzgar. Yo soy el primero que necesito renovación, transformación. Esta mañana te he enseñado cómo es la vida cristiana. Por eso hay que consagrarse. Primero tienes que entender que al consagrarse le perteneces a Él, ya no a nadie más. Ya no, Él te compró. Eres de su propiedad. Eres de Él. A mí me encantaba, por eso le digo, cómo el enemigo ha ido tergiversando los principios bíblicos en el matrimonio, y cómo se ha ido arruinando. ¿Se acuerda usted que hace años atrás todas las mujeres eran de? ¿Se acuerda usted? Por ejemplo, mi esposa es Gloria de Castillo. Ah, no, pero ahora no. Sí, porque no, es que no es propiedad. Las mujeres no somos la propiedad. Es que ese no es el punto. El punto era el principio bíblico. Porque el matrimonio simboliza a Cristo, cabeza, y la iglesia, el cuerpo. Esa unión simboliza el matrimonio. El hombre como cabeza y la mujer como el cuerpo. Entonces, ¿qué significaba? El de significaba que esa mujer era el cuerpo de la cabeza. El que tengo oídos para oír, que oiga. Pero hemos ido tergiversando. Entonces creemos, así como ahora se vive en el matrimonio, que se casan con bienes separados. Y yo digo, yo entiendo mucho. No lo estoy juzgando, hermana, ni estoy juzgando a nadie, porque después me dicen, por mí lo dijo. No, yo las entiendo a ustedes. Yo entiendo por qué ahora, porque también muchos hombres han echado a perder todo. Muchos hombres realmente no son cabeza. Y por eso ha venido. Y por eso muchas hermanas tienen que casarse así, porque los hombres no muestran responsabilidad. Y la pobre mujer tiene que casarse con, ¿cómo se llama eso? Con bienes separados. Porque dicen, si esto no me va a dejar en la calle. Y tiene razón. Pero eso no es el principio del matrimonio. Eso es lo que quiero explicar yo. Ese no es el principio del matrimonio. El principio del matrimonio simboliza esa unión de Cristo como cabeza y la iglesia su cuerpo. Entonces por eso la iglesia es de Cristo. La iglesia es de. Usted se llama Darwin, pero es de Cristo. Juan, pero Juan de. María de. Mercedes de. Marta de. Eso es lo que somos. Por eso vamos a consagrarlo, porque usted le pertenece a Cristo. Segundo, ¿qué más implica la consagración? Usted ya no viva bajo condenación, porque Cristo murió por usted. Porque se hizo un sacrificio perfecto para usted y para mí. Ahora somos salvos. Diga conmigo, yo soy salvo.
Con toda libertad diga: yo soy salvo, y si Cristo viene ahora, me voy para el cielo, porque creo en el sacrificio de Cristo. Somos salvos, hermanos, somos salvos. ¿Cuántos van para el cielo? Van para el cielo por causa de Cristo. Pero tiene que recibir ese sacrificio. Y quiere que le diga algo. No, todos los días confiese a Jesús como su Señor y Salvador. Todos los días. Tercero, todos los días lávese en la sangre de Cristo, porque todos los días pecamos con el pensamiento, con intenciones, con cosas. Confesemos nuestro pecado, pidámosle perdón, huyamos del pecado, no vivamos en el pecado, confesemos el pecado, lavémonos con la sangre de Cristo. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, decía David, porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y eso lo expresaba David, ahí Salmo 51. Pero cuarto, también tenemos que renovarnos todos los días en la manera de pensar, de ver. Hermano, ya deje de consumir lo que está consumiendo y mejor consuma la palabra de Dios. Renuévese en el espíritu de su mente a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, que nos renueva todos los días, que nos hace personas diferentes, que nos hace vivir diferentes. Yo lo experimento todos los días, hermano. Yo mismo necesito cambios, muchos cambios en mi vida, muchísimos, pero todos los días busco esa renovación. Todos los días cámbiame. No es de la noche a la mañana, hermano, no es de la noche a la mañana. Batallo con mis debilidades, pero todos los días estoy luchando contra eso. Pero quinto, unjámonos con aceite. Levante sus manitas, por favor, y adore al Señor. Y diga al Espíritu Santo: ven sobre mí. Fuego santo, ven sobre mí. Aceite fresco, ven sobre mí. Aleluya.